¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. ¿Sabe usted lo que es una euglena? Bueno, yo no tenía la menor idea. El único del que estoy seguro, pongo las manos en el fuego de que sabe de qué se trata, es Marcelo, de acá del chat. Después, imagino que muchos de ustedes no lo saben, y bueno, lo van a saber con el corto que vamos a ver a continuación, la apasionante vida de las euglenas. Tal vez no se llame así el corto, pero así está clasificado por Víctor Iturralde, es parte de su colección. Este corto no tiene títulos, pero es fascinante porque todo él está hecho en base a una técnica que nos encanta acá en la Filmoteca, y es la microfotografía. Ya lo han dicho varios esto, y sobre todo gente cercana al surrealismo, que el trabajo del cine científico con la microfotografía, la forma de mostrar la naturaleza que no puede verse a simple vista, está bastante cerca del cine fantástico, o de abrir, bueno, las puertas a la imaginación más desbordada, ¿no? Porque lo que uno ve acá básicamente son, si uno le quita la información científica real que proporciona el locutor, lo que uno ve acá es equivalente a la más descosida película experimental que jamás hayan visto, ¿no? Alguna vez hicimos con Manes, en uno de los primeros Basofis, una función memorable, porque además se llenó sin ninguna explicación, titulada Amebas con música en vivo. Y lo que hicimos fue pasar básicamente cortos como este, con Fernando Kabusaki y Matías Mango tocando en la sala. Bueno, acá no tenemos música en vivo, pero el material tiene precisamente esas características. Que lo disfruten. Estas constituyen un grupo formado por abundantes especies cuya originalidad principal consiste en poder vivir unas veces a la manera de una planta y otras veces a la manera de un animal. El estudio de estos seres, cuya dimensión varía entre 50 y 250 micrones, requiere, para ser de mayor precisión, un cultivo puro en tubos de ensayo. Examinada en contraste interferencial, una de las especies que más abundan es la Euglena gracilis piriforme, de natación helicoide, y que se desplaza con el flagelo hacia adelante. Su citoplasma contiene numerosos corpúsculos verdes que no son otra cosa sino cloroplastos, agentes de la fotosíntesis, lo cual permite atribuir un lugar a las euglenas entre la inmensa cohorte de los fitoflagelatos. Aparentada a la variedad gracilis, la Euglena stellata presenta un cuerpo menos piriforme en lanzadera, arqueada en ciertos momentos y con una punta terminal. La Euglena stellata nada describiendo una amplia hélice y se dirige hacia la luz girando y oscilando sobre su eje. Este comportamiento automático es conocido con la denominación de clinotaxia. El flagelo durante la natación queda dirigido hacia adelante y cuando la euglena no se desplaza toma una forma semejante a la de un sacacorchos. Una especie que presenta un aspecto completamente distinto es la magnífica Euglena mutabilis. Serpentiforme, esta asciende sobre su soporte. Hacia la parte delantera se ve un cuerpo luminoso de tonalidad naranja, el estigma o punto oculiforme que es sensible a la luz y del cual depende la orientación de la euglena actuando sobre la raíz y la contracción del flagelo. Entre los euglénidos se observan algunos de extrañas formas, como por ejemplo estas raquetas rígidas que giran sobre sí mismas, los Facus pirum, que se desarrollan como las verdaderas euglenas en las aguas cargadas de materias orgánicas. Los euglénidos conservan siempre la misma forma, ya que una cutícula dura y rígida los envuelve por todas partes. Esta cutícula queda acompañada por fuertes costeros torcidos en hélice. También el estigma es perfectamente visible. Este otro facus, calificado de evocaría una moneda antigua si una cola corta no sirviese para señalar su extremo posterior.
del mismo modo que el Facus pirum permanece frecuentemente inmóvil y de cuando en cuando gira sobre sí mismo, tomando su canto como punto de apoyo. Con mayor aumento se distingue el núcleo, claramente, los cloroplastos y la vacuola contráctil. Ciertas enclavaciones minúsculas oscilan constantemente animadas con un movimiento browniano. En la parte delantera, el flagelo sale de un estrecho ámbito contra el cual queda aplicado el estigma. El Facus pleuronect posee también la facultad de nadar rápidamente, sobre todo cuando es estimulado por una luz viva. Existen especies incoloras, sin vestigios de cloroplastos, como por ejemplo las Astasia. En forma de lanzadera atestada de paramilón, que es el almidón propio de los euglénidos, esta variedad se alimenta del mismo modo que un animal, tomando en el medio en que se encuentra los compuestos orgánicos que le proporcionan la energía y por medio de los cuales efectúa su propia síntesis. Los cloroplastos de las euglenas verdes pueden desaparecer a la luz si se añade en el cultivo cierta proporción de streptomicina. Así ocurre con la euglena gracilis, en cuyo caso queda condenada a la heterotrofia y su fisiología es semejante entonces a la de la astasia. También se puede conseguir la heterotrofia si se sitúa a la euglena gracilis en la oscuridad. No obstante, al volver a la luz, los cloroplastos descoloreados vuelven a reverdecer y la euglena vuelve a recuperar la autotrofia. Según parece, las euglenas verdes pueden practicar simultáneamente los dos géneros de nutrición. Cuando no se encuentran nadando, todas las euglenas de cutícula flexible se contraen y se deforman mucho, aumentando de volumen en algunos lugares y adelgazando en otros. Este es el fenómeno de la metabolia, y su amplitud máxima es alcanzada por las especies serpentíferas, como ocurre con la euglena mutabilis. En un principio, cuando el cuerpo se dilata hacia adelante, su forma parece evocar una serpiente cobra cuando abre el cuello. La onda de contracción se desplaza a lo largo del cuerpo como los movimientos peristálticos de un gusano. A continuación, la euglena recupera rápidamente su forma alargada, desplazándose muy poco. En algunos casos, la euglena durante el transcurso de la metabolia se enrosca del mismo modo que una serpiente. La metabolia, por lo menos según se sabe, parece corresponder a una contracción del citoplasma sin necesidad de la ayuda por parte de organitos especializados. Al llegar la primavera, las euglenas se multiplican hasta el punto de dar al agua de los charcos una tonalidad verduzca. Contrariamente a los infusorios, las euglenas se dividen por una bipartición longitudinal. La división se anuncia por el crecimiento de dos protuberancias situadas de forma adyacente y que constituyen las extremidades anteriores de las futuras euglenas con su flagelo propio. La frecuencia máxima de las divisiones es observada después de transcurridas 8 horas de exposición a la luz, en un momento en que, según parece, las reservas sintetizadas han llegado a alcanzar su valor máximo. El surco de división se profundiza cada vez más, mientras que la euglena se contrae cada vez más intensamente. Sus contracciones se repiten con intervalos regulares, más largos naturalmente que en la película, en la cual el ritmo de las imágenes está acelerado en unas 400 veces aproximadamente. Cuando el surco comienza a ser perfectamente visible, la división finaliza rápidamente en una media hora, mientras que es preciso más de una hora para ver aparecer las protuberancias. Este lapso de tiempo es el exigido por la división nuclear. A partir del momento en que han quedado esbozadas, las dos futuras euglenas tiran del puente de sustancia que les une hasta el momento en que lo rompen.
Incluso separadas, las euglenas que acaban de nacer continúan durante algunos minutos sometidas a un movimiento de contracción y a ciertos sobresaltos. El movimiento de natación únicamente interviene un poco más adelante. Del mismo modo que cualquier célula, las euglenas se tiñen por los colorantes vitales. Así, por ejemplo, el rojo neutro en esta astasia ha coloreado de rosa anaranjado las vacuolas. Estos colorantes, utilizados en concentraciones muy reducidas, no alteran la fisiología de la especie estudiada, pero sirven sobre todo para hacer resaltar los productos de la actividad de la célula y no el citoplasma propiamente dicho o sus elementos componentes. Las vacuolas son tanto más visibles debido a que el animal se encuentra ligeramente comprimido. El voluminoso núcleo y la vacuola contráctil aparecen reservados en claro sobre un fondo menos refringente del citoplasma. Euglena stellata, coloreada por el azul brillante de cresilo, presenta vacuolas alargadas, ramiformes, situadas en pleno citoplasma, por delante y por detrás del flagelado. En esta especie productora de quistes de pared espesa, el colorante vital hace aparecer además ciertas vacuolas azul oscuro en lanzaderas. Se interpretan como cuerpos mucíferos que segregan mucosidades y que forman la pared de los quistes, ya que esta especie puede tomar una forma palmeloide, es decir, inmóvil en ambiente mucoso. Cuando las condiciones de vida llegan a ser malas, con empobrecimiento del medio nutritivo, por ejemplo, la euglena se enquista. La euglena comienza por un movimiento de rotación sobre sí misma, expulsando mucosidades. Al entrar en contacto con el agua, esta mucosidad, que habrá de constituir la pared del alojamiento o quiste, se gelifica, mejor aún que solidificarse. En realidad, esta pared conservará siempre una gran elasticidad. El citoplasma de las euglenas enquistadas o a punto de enquistarse se encuentra abarrotado de bolas parduzcas irregulares que no son otra cosa sino productos del metabolismo coloreados por medio de caroteno. Los cloroplastos en discos planos aparecen con toda claridad y quedan arrastrados por los movimientos internos o ciclosis del citoplasma. Además de la ciclosis, el citoplasma se contrae débilmente con intervalos regulares. Esta contracción, revelada por la cinematografía, se encuentra vinculada, sin duda alguna, a una actividad rítmica del flagelado. Al cabo de cierto tiempo, la euglena queda completamente enquistada, aun cuando no obstante la misma no ha quedado sumida en una inercia total, ya que se divide del mismo modo que lo ha hecho esta euglena stellata. Esta división se efectúa durante la noche con un ritmo muy lento y sus etapas son difíciles de separar. A pesar de las apariencias, la división de la euglena enquistada tiene lugar según un plano longitudinal y no transversal en modo alguno. La ley de la división longitudinal no es transgredida por ningún flagelado. Cuando las condiciones de medio ambiente llegan a ser favorables, la euglena abandona su alojamiento ejerciendo una presión sobre la pared, la cual cede sin desgarrarse, dejando libre únicamente un estrecho pasadizo. Es posible que en este momento preciso la euglena segregue un jugo enzimático capaz de digerir la pared. Del quiste siguiente salen individuos perfectamente formados y flagelados. Un nuevo periodo de vida libre va a poder dar comienzo. El principal interés de las euglenas se debe a su facultad de poder vivir en cierto modo a voluntad, ya sea como una planta o bien como un animal. Se sitúan en la frontera de ambos reinos, pero son demasiadas las propiedades que las hacen aproximarse a los vegetales para que se ceda a la tentación de integrarlas entre los animales.
incluso cuando están descoloreadas y que en este caso la síntesis del paramilón no es tributaria de la fotosíntesis. De todos modos, no existen seres en que se unan más estrechamente que en las euglenas los caracteres animales a los caracteres vegetales.